¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida y por supuesto, como ya saben, si están viendo esto, si esto está subido a la red, a la internet, es porque hay un efluvio poderoso, una manifestación, una verba inflamada, verba divina que se va a manifestar a mi izquierda y a la derecha de vuestras pantallas para poder dar existencia sempiterna, impertérrita a este noble programa que es el señor El Ínclito, que ya saben de sus túnicas broncíneas, de su áurea panoplia, todo lo que contiene. Las grebas me gustó. Las grebas, sí, lanza en ristre viene. ¿Cómo le va, Porrini? Doctor, ¿cómo está? Un gusto, un gusto. Cada vez me Guito. esfuerzo más por tratar Más de estar increíble. a la altura de su manifestación sefirótica. Bien, bueno. Son Me han palabras dicho cosas en mi vida, inefables, pero inefables. son inefables. La ¿Cómo estás, inefabilidad. Diego? Mira, estoy realmente molesto con este clima de octubre. No puede ser que a mediados de octubre tengamos 34 grados. Pero bueno, Qué bárbaro. vamos qué a bárbaro. tratar de salir a la, Hoy hace un a la calor. palestra. Tengo Bien. que corroborar algo. Disculpen, voy a hacer una observación mínima. Porque sí, está bien, perfecto. Porque después el audio no sale bien igual. Muy bien. Hoy estamos, yo particularmente, Sebastián, y vos compartís conmigo, nos vamos a dar un pequeño lujo. Después sí. de bastante tiempo que venimos un poco intensos con los temas, ¿no? No, hoy es literatura. El conde de Mestre, viste, nos mantuvo Sí, un poco sí. Nos puso belicosos. nos puso beligerantes. Sí, Exactamente. y hoy vamos a hablar de literatura. Apotropaico. A ver, veo que no soy el único, Claro. que tiene ¿cómo dice? Un léxico prominente. Sí, ¿no? totalmente. Muy bien. Hoy vamos a hablar de literatura y específicamente de una literatura que ya hemos mencionado muchas veces, que es la literatura italiana. Pero particularmente este autor, quien es Giorgio Vasari, Giorgio Vasari, autor italiano, nacido en 1916, muerto en el 2000, al inicio del siglo XXI, Exacto. entra un poco por la ventana de Lampedusa, ¿no? Digo, cuando hablamos del gato pardo, del príncipe de Lampedusa, vos habías mencionado que Feltrinelli, la editorial Feltrinelli, cuyo director en ese momento era Giorgio Vasari, había sido la única que le había dado bola a Lampedusa. Y ahí Qué mencionaste, visión, Diego, dijiste, qué ¿no? visión. Qué visión, ¿no? Ni Mondadori, ni cómo era la otra, Einaudi, qué sé yo. Bueno, entonces apareció ahí la figura de Vasari y me empezó a hacer ruido. Yo no había leído a Vasari, debo confesarlo, lo leí en este último mes. Y dije, creo que acordamos, hay que hacer un programa. Sí, sí. Giorgio Vasari es uno de los escritores, de esos escritores que uno empieza a leer el libro. Vamos a hablar de un par de novelas. Novelista, poeta, ensayista, guionista, Sí, señor. crítico, un hombre de letras, básicamente. Exacto. Muy, ¿cómo decirlo? Muy particular, muy parecido a Lampedusa en el estilo, pero con una diferencia fundamental que vamos a tratar de dilucidar en el programa. Es del norte de Italia, Claro. es de Ferrara. Es de ¿no? Ferrara. Después, bueno, se emigró a Florencia y a Roma, después de que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del contexto histórico, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en Italia, en Europa. Claro, judío. Judío, aparte Giorgio de una Vasari, familia judío, judía. claro. Obviamente, ya saben a dónde termina todo. Pero en el caso de Vasari, bueno, pudo sobrevivir y pudo encontrar la manera de filtrarse, digamos, Sí, de escaparse exactamente. de esa situación. Pero con Vasari, Sebastián, creo que coincidirás conmigo, tenemos una literatura exquisita, ¿no? Sí, Y no sí. quiero adjetivar tan vulgarmente. Es decir, una literatura que, desde mi punto de vista, yo he leído, en este caso, a mí me va a tocar El Jardín de los Finzi Contini, Il Giardino dei Finzi Contini. Qué lindo. Ya el título es una una cosa belleza, es una cosa muy bella. Es una literatura que trabaja o que puede, digamos, ¿cómo decirlo?, poner a la misma altura la historia, el contexto histórico, Sí, señor. pero también el valor de cómo contar ese contexto histórico sin caer de pronto en la propaganda o sin caer en una literatura meramente coyuntural. No, totalmente. La pluma de Vasari, el ritmo narrativo es hipnótico para Sí. mí, ¿no? Es una pluma exuberante, es una pluma que no deja nada librado al azar, Totalmente. con un ritmo narrativo que es muy parecido al de Lampedusa, creo Sí. que por eso hay una afinidad. Sin duda. Hay quienes lo han comparado con Proust,
Disiento fuertemente con ello porque hay otra cosa. Si bien el principio de observación es el mismo, es decir, hay algo que se ha perdido, ¿cómo podemos...? Y corregime si me equivoco, yo no sé si Bassani busca recuperar eso, sí busca recordarlo. Muy bien, muy bien. ¿No? Digo, como para empezar a Sí, charlar. me parece excelente. Me parece muy buena la definición que estás haciendo, totalmente. Digo, hay un trabajo con la memoria. Claro. Lo que ocurre es que él, más que hablar de algo para recuperar, como bien vos decís, no es el tiempo recobrado a lo Proust, sino como bien vos decís, es necesario recordar para que no muera. Claro. ¿No? O sea, la novela empieza con tumbas, bueno, y sí, hay todo un ahora trabajo. Diego se va a ocupar, no me voy a meter. No, pero no, por favor. Lo que quiero decir es que está muy bien lo que vos decís. Primero el ámbito, Ferrara. Ferrara es una ciudad muy bella de Italia, muy bella. Tiene un castillo, la familia d'Este, ¿no es cierto? Es una maravilla ese lugar. Es una ciudad histórica donde hubo una comunidad judía muy grande que tiene que ver... Comunidad israelita. Claro, que tiene que ver con el gueto de Ferrara, muy particularmente. Después, obviamente, todo eso se cae, ¿no? Cuando viene la modernidad, o mejor dicho, cuando las ciudades italianas empiezan a incorporar a la comunidad judía como algo normal, desaparece. Pero está ahí marcado el gueto. Y esa idea de una sociedad italiana que había incorporado a la sociedad judía, a la comunidad judía, de manera natural, prácticamente. Yo diría que casi eran más italianos que judíos, ¿no? De hecho, era una formalidad. Valga decir, Diego, lo decimos siempre, ¿no? Que cuando se produce la llegada del gobierno fascista a Italia, 1900. Muchos judíos, por no decir la comunidad completa, eran fascistas, ¿no? Y se puede ver, incluso hay documentales sobre el hecho. De hecho, miembros del Gran Consejo Fascista, que era el parlamento de los fascistas, por decirlo de una manera, entre los años 26, 27 y la caída, son judíos, ¿no? La amante de Mussolini era judía, Margherita Sarfati, ¿sí? O sea, fíjense ustedes cómo era una cosa. Pero claro, la alianza con Alemania y la famosa... los documentos raciales, las actas raciales del 38, que son un delirio, bueno, llevaron a una separación de cargos. En ambos casos vamos a hablar justamente de ese tema. Sí, sobre todo porque, ¿cómo decirlo? Es muy claro que el tema de lo hebraico, lo judío, ¿no? La cuestión de la identidad religiosa, en este caso, atraviesa toda la novela, Totalmente. sobre todo la primera parte, pero está como bajo continuo, ¿no? Porque es decir, estamos hablando, en el caso del Jardín de los Finzi-Contini, justamente la familia Finzi-Contini es una familia judía. Exacto. Una familia de clase alta, Sí. de la alta burguesía de Ferrara, y aún así Exacto. no logran, digamos, sobrevivir, por lo menos la gran mayoría de ellos, al exterminio. Y no estoy contando nada que arruine la novela. No, Ya para nada. El narrador Está lo dice desde el en primer comienzo. momento. Es decir, les voy a contar una historia. Voy a hablar de la novela, vamos a charlar de la novela. Dale. En realidad, El Jardín de los Finzi-Contini, según los críticos, es una de las mejores novelas, una ardua novela de Giorgio Bassani, que pertenece al ciclo de las historias sobre las novelas de Ferrara. De ¿no? Ferrara. Una serie de novelas ambientadas en Ferrara. En Creo su que ciudad natal. Los lentes de oro también, ¿no? El Antioqui de oro, que es otra cosa, ¿no? Es una novela de 1962, más o menos, sí, 1962. Posterior a esta. Posterior, que de alguna manera culmina el ciclo de las novelas de Ferrara, Sí. que básicamente tiene un argumento... ¿Sabes qué a mí me pasa con esta novela? Bueno, la leí, por supuesto, pero es fácil de resumir. Sí. O sea, el argumento tiene 6, 7 momentos importantes. Totalmente. Y uno puede tomar luego, porque hice el ejercicio de relectura, cualquiera de las páginas y automáticamente sabe en qué momento está. Sí. ¿No? Es decir, porque lo rico de la novela es el modo en que nuestro narrador, estamos hablando de un narrador en primera persona, cuyo nombre nunca se identifica, obviamente la hipótesis más directa es que es el propio Bassani, Es el propio que Bassani. está contando un hecho verídico, Claro. su encuentro y su juventud, Y su amor. su amor por Micol Finzi-Contini, cuando tenía unos 20 y pico de años, en su juventud. 30 años después, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, ya en una Italia totalmente distinta, en una colectividad y en una comunidad totalmente distinta, en 1957, en un paseo por las afueras de Roma,
o por ahí cerca, llegan a un cementerio etrusco, ¿no? Etrusco. Sí, Etrusco. Y señor. hacen un recorrido por el cementerio, y ahí nuestro narrador dice lo siguiente. Desde hacía muchos años deseaba escribir acerca de los Finzi Contini, Micol y Alberto, el profesor hermano y la señora Olga, y acerca de todos cuantos habitaban y, como yo, frecuentaban la casa del Corso Ercole del Este, en Ferrara, poco antes de que estallase la última guerra. Pero el impulso que me decidió a hacerlo, verdaderamente, no lo sentí hasta hace un año, un domingo de abril de 1957, que es efectivamente el domingo en el que hacen un paseo en auto y llegan a este cementerio etrusco. Con unos amigos y la niña. Unas amigas y Janina, ¿no? La niña. Janina, claro. Entonces él, al estilo de Proust, ¿no? O sea, hay algo ahí en ese cementerio, en las tumbas etruscas, que lo llevan a viajar. Otros desaparecidos. Otros desaparecidos. También, claro. Otra civilización pulverizada, ¿no? Claro. Y dice así, ¿no? Pero una vez más, en medio de la quietud y de la modorra, también Janina se había dormido, yo retrocedía con la memoria a los años de mi primera juventud y a Ferrara y al cementerio judío que había en el extremo de la vía Montebello. Volvía a ver los grandes prados cuajados de árboles, las lápidas y los cipos que se apretaban sobre todo a lo largo de los muros de cerca, y de división, y como si lo tuviese realmente ante los ojos, el panteón monumental de los Finzi Contini. Una tumba fea, de acuerdo, así lo había oído decir siempre en casa desde mi niñez, porque es fea el panteón, ¿no? Es feo, lo describe en el primer capítulo. Pero a pesar de todo, imponente e indicativa, aunque solo fuese por ello, de la importancia de la familia. Y más que nunca se me encogía el corazón cuando pensaba en aquella tumba instituida, según parecía, para garantizar el descanso eterno de quien la encargó y de toda su descendencia. Solo uno, entre todos los Finzi Contini que yo había conocido y querido, había logrado gozar de ese descanso. En efecto, solo se enterró en ella a Alberto, el hijo mayor muerto en 1942 de un linfogranuloma. En cambio, Micol, la hija segunda, y el padre, el profesor hermano, y la madre, la señora Olga y la señora Regina, la viejísima madre paralítica de la señora Olga, deportados todos ellos a Alemania en el otoño del 43. ¿Quién sabe si se encontraron siquiera sepultura? La novela empieza, este es el prólogo, y ya nos cuenta el final. Ya sabemos que la familia Finzi Contini, todos mueren. Fenómeno. Después vienen 300 páginas casi. De entender. Ahí me parece que está la maravilla de un narrador que se nos instaura como un conocedor total y que maneja la arquitectura de la novela de una manera exquisita, porque es una novela absolutamente de ingresos y de circularidades continuas, ¿no? Exacto. La novela empieza como los jardines. Como el jardín. El jardín. Claro. La figura, yo anotaba acá la espacialidad, sí. ¿no? Convertir a Ferrara en un lugar que está fuera del lugar común. Claro. Ferrara es el macrocosmos, el gueto, que luego se convertirá en ese microcosmos que es el jardín, la casa de los Finzi Contini, porque más o menos el argumento, para que tengamos idea, para tentarlos a que lean la novela, consiste en dos líneas temporales. En 1928-29 aproximadamente será el primer momento en el que nuestro narrador, insisto, cuyo nombre no sé, tendrá 12 o 11 años, recibe una mala noticia, porque en una pizarra de ingreso al colegio, dio mal un examen. Desaprobó matemática. Entonces se angustia y se va angustiado porque dice, ¿cómo le voy a decir a mi padre que no entré y qué sé yo? Y se tira a llorar, a lamentarse con una bicicleta alemana, se tira ahí en un páramo, en unos árboles y escucha, hey, alguien que lo llama. Cuando mira, ve desde lo alto de una muralla, esa escena es bellísima. Es bellísima. Lo alto de una muralla, una niña, Micol. Yo creo, mira, se me pone la piel de gallina. Sí, es Micol te creo. Finzi Contini es el personaje más bello, el personaje femenino más bello. Tenemos un teléfono. Vamos a la modernidad atenta contra nosotros.
Por eso se corta. Estamos de vuelta. Bien, como saben, esta situación de grabar en vivo, sin cortes, generan este tipo de cuestiones. Aparte es la casa de Porrini, la gente lo llama. Decíamos, ¿no? Ya nos dio tiempo para bajar las ansiedades. El personaje de Micol Finzi-Contini es uno de los personajes para mí más bellos de la literatura universal. Es un personaje con quien del cual me enamoraría tranquilamente. Porque es un personaje tan bien construido, querible y con un realismo en sus sentimientos que denotan el manejo que tenía Bassani de la condición humana. Totalmente. ¿No? Eso es de la psicología femenina. De la psicología femenina, sobre todo. Y de las, ¿cómo decirlo? De los dimes y diretes, de las idas y vueltas, de los vaivenes y de las vicisitudes del amor. Del amor real, ¿no? Bueno, volvemos a la situación. Este muchacho ve a Micol y ella le dice, ¿qué pasa? Dale, medio que lo quiere, digamos, le quiere levantar el ánimo y lo invita a subir, a pasar. Y claro, ella es Micol Finzi-Contini y está en el umbral, en la muralla de una de las entradas al jardín. Está subida allí, le explica cómo si... Bueno, la cuestión es que él no sube. El narrador tiene esa cosa de indecisión e indefinición que a veces uno quiere agarrar y decir... Llega tarde. Llega a destiempo. Sí. A veces llegar a destiempo no es tan malo, ¿no? En ciertas cuestiones. Sobre todo con esto... no importa, estoy yéndome por las ramas. Pero no, está bien. Vos entendés a lo que voy. Por supuesto. Cuando lean la novela se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, bueno, después bajan a una cueva donde va a esconder la bicicleta y ese es el primer contacto que tiene con Micol y después no se ven durante 10 años. ¿No? Hay un lapso, un corte, en el capítulo 5 de la primera parte, son creo que 4 partes, la novela más un epílogo, y vuelve 10 años después, en 1939, cuando se declara efectivamente la ley racial. Claro. Hay como una segregación el edicto de del la pueblo raza. judío. Nuestro narrador, que es un jugador de tenis, no puede jugar más en la escuela, no me acuerdo ahora en qué colectividad de tenis, y termina, digamos, relacionándose con Alberto Finzi-Contini y con Micol, por supuesto. Claro, que hacen un club de tenis de hacen judíos. Un club de tenis de judíos adentro de la casa. Exactamente. Adentro de la casa, digamos, adentro del palacio, del parque. Tienen un parque. Un parque, bueno. Y ahí empieza nuestra segunda parte y ahí empieza lo más jugoso de la novela, que es la relación que se establece entre un muchacho de clase media, medio acomodado, pero no es la clase alta, los Finzi-Contini, que son de clase alta, y Gianpiero Malnati, un personaje que aparece, que bueno, es un hombre que ha estudiado, que trabaja en la capital y qué sé yo qué, y ahí hay algún tipo de relación con la familia, que es comunista, por supuesto, claro. que tiene ideas de socialistas, claro. Que van en desmedro de esta familia pudiente, muy inteligente por otra parte, que tiene duelos verbales con nuestro narrador y demás. Son todos muy intelectuales. Y se da la situación siguiente, ¿no? Y ya corto porque estoy siendo muy larguero. No, adelante. Se da esta situación. Obviamente nuestro narrador se enamora de Micol terriblemente. Y a medida que van dándose la historia de romance o de enamoramiento, porque no hay un romance, porque Micol no está enamorada de él en definitiva, de hecho lo rechaza, claro. Él no se anima. Cuando se anima ella lo rechaza, porque después veremos por qué lo rechaza. Que es muy interesante el planteo, si querés lo charlamos más hacia el final. Hay una salvación, porque mientras preparaba el programa de hoy, leía, ¿no? Hay un arquetipo mítico aquí, que es el ingreso al laberinto. Claro. O el ingreso a un altermundus. Exacto. A un mundo donde todo se suspende, porque mientras en las afueras, en Ferrara, los judíos son segregados, perseguidos, qué sé yo qué, ese paraíso que se mantiene en el Giardino es único. El jardín. Es el jardín, es el jardín del Edén. Claro. Pero un jardín del Edén muy particular, porque ahí es donde nuestro narrador se va a iniciar en la verdadera historia de amor, que es el amor no concluido, el amor no correspondido, el amor por admiración y no por concreción. La novela está dedicada a ella. Exacto, totalmente, a Micol, que después no la ve nunca más. O sea, hay un desencuentro. Yo quisiera leer in extenso muchos pasajes de la novela, pero nos llevaría todo el programa y queremos invitarlos a que lo lean. Pero lo más importante es la figura de este narrador que maneja muy bien toda la temporalidad de hechos, maneja muy bien el espacio. Son unos pocos meses. Los tiempos son unos pocos meses. Sí. El final es para leerlo, el final es
realmente interesante Sí. y no se los voy a contar, no se los vamos a contar, pero concordás conmigo Totalmente. con el hecho de que, insisto, con la circularidad, porque es un regreso al jardín de noche. Claro. Y el narrador cree ver algo, imaginar algo, y hay una frase que dice, Sí. que es como la justificación de este libro. Claro. Después viene el epílogo. Del epílogo, después, si me das tiempo, seguramente vamos a llegar a eso. Hay algo que me gustaría sí leer, porque me parece que es la postura de Micol. Micol es un personaje que es para mí el mejor construido, Sí. o el mejor definido, porque es realmente el arquetipo. La Beatrice. Exactamente. Claro. El arquetipo de ese amor puro, de ese amor real, que tiene mayor fuerza, no tanto en la consecución física, sino en la admiración espiritual. Totalmente. ¿No? Exacto. En el deseo. El deseo es algo físico, es algo carnal. Es una novela profundamente espiritual. Es una novela profundamente espiritual. Digo, ¿no es acaso el narrador una suerte de Orfeo que va en busca de su Eurídice? Qué bueno, totalmente. Que va ingresando a distintos De hecho, círculos, es un y de poeta. pronto es un poeta, está haciendo Estudia su tesis, letras. el doctor Hermano lo ayuda, la biblioteca de Hermano, quien pudiera tenerla, ¿no? Obviamente. Y la mayoría de libros en alemán, dice en un momento, ¿no? Bueno, paradojal. Sí, paradojal. Bueno. Porque la cultura alemana fue la cultura de cierto pueblo italiano del norte, sobre todo. Insisto, me dan ganas de Perdón, releerla. fuimos parte del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, El reino lombardo verde ni toqué. Claro, ¿no? esta cosa de lo lombardo también está muy presente, sobre todo en Giampiero, Giampiero Malnati, Claro. Giamper, como le dice él. Claro. Que hay una cosa, va a volver la Lombardía, va a volver. Y el comunismo. Claro. Es una novela exquisita. Porque es un comunismo. A ver. Pero no es el comunismo de manual. Es el comunismo italiano. Claro. Sí, todo Que, lo que en italiano algún tiene. momento tendríamos que tratarlo, Diego, porque esto vaya. Bueno, ya acá nos vamos a confirmar en torno a lo que dicen ciertos seguidores, ¿no? Parece una cosa medio particular, pero yo quiero resaltar esa imagen. Les va a parecer paradojal, sí, lo es. Pero lo que pasa es que los comunistas italianos fueron algo muy particular, en cierto modo. No estoy hablando específicamente del Partido Comunista en sí o de los pensadores del Partido Comunista, sino de ciertos comunistas, muy particulares. En algún momento va a haber que trabajarlo. Hay un símbolo, Diego, en la novela, que te lo voy a recordar, los árboles. Los árboles, sí, los árboles. Los árboles eran añejos. Añejos. de ese En un jardín. momento, Ujú. acá lo tengo anotado, justamente Adelante. porque mira, no estaba guionado. Sí, esto. no, claro. A mí Me paré bajo un árbol, perdón. Adelante. Uno de aquellos antiguos árboles, tilos, olmos, plátanos, castaños, que al cabo de una docena de Todo, años en el helado invierno de Stalingrado habían de ser sacrificados para hacer leña con ellos, pero que en 1929 levantaban todavía muy altos por encima de los bastiones de la ciudad sus grandes quitasoles de follaje. Bueno, si vos te Yo acordás, lo anoté Diego, acá, ¿no? Es decir, sobre los árboles, ¿viste? porque El bosque. y también el manejo del ¿cómo se dice? Del excorso. ¿No? Yo te estoy contando algo en las primeras páginas, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. O sea, no es nuevo, es de los mismos años, pero Nosotros trabajamos el gato pardo. Y en el gato pardo pasa lo sí mismo. pasa lo mismo. Es el Cuando mismo, dice una bomba, sí. ¿no es cierto? Bueno, fabricada en destruir Pero el acá palacio. lo interesante es, y acá observen también los que nos están viendo, cómo Bassani, lo decíamos al principio, ¿no? Maneja muy bien esto de, no me voy a engolosinar haciendo una arenga en contra de la historia. No. Está de una manera tan sutil, pero tan marcado y tan intenso el contexto histórico, que termina convirtiéndose en parte del atrezzo de la novela. Totalmente. Pero sí la presencia de los árboles. Pero no es una novela propagandista. No, para nada. Para nada. Sino es realmente un canto del cisne en torno de una civilización que, como bien dijiste, Diego, está amurallada. O sea, en esa ciudad, dentro de una ciudad... Está suspendido. Es una especie de jardín del Edén, ¿no? En torno de una idea clave, porque es una pareja originaria y esa pareja, bueno, queda destruida. Queda destruida y queda expulsada del paraíso. Queda expulsada. La familia incluso, el padre, ¿no es cierto? El doctor Hermán, ¿no? Exactamente, que sería Hernán, ¿no es cierto? Claro. Para nosotros, es
realmente un personaje clave, porque es el intelectual que no tiene una religiosidad, digamos así. Van a una sinagoga aparte, han reabierto una sinagoga, tienen esa cosa de cierto aristocratismo tardío, ¿no? Hasta si se quiere como... Claro. Nos juntamos, no. Pero a la vez esa bondad de esa clase, ¿no? Que es, mientras vengan todos, mientras la casa está abierta, ¿no? Sí. Esa bonomía de cierta clase que fue, de alguna manera, la sacrificada. ¿Sabes? Mientras la leía, perdón que te interrumpa, pensaba en Brideshead de Evelyn Waugh. Sí, señor. ¿No? Habíamos hablado. Claro, Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh, pueden ir a ver nuestro programa. Hay algo de eso también, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora, bueno, Brideshead es la casa, ¿no? La familia, no me acuerdo, no me acordaba. Por supuesto. Me acuerdo Ryder, el protagonista, y Sebastián, bueno, no importa. Cuando no un Sebastián, sí, ¿no? Sebastián. Siempre pero tiene ese mismo principio, ¿no? En el caso de Evelyn Waugh es una aristocracia venida a Mendoza. Claro. Aquí es otro tipo y de... es una más una burguesía. Sí, ¿no? Es una burguesía elegante. Si se quiere. Porque en ningún momento está el dinero. Claro. Ni en ningún momento está el lucro. O sea, son aristócratas en algún modo, intentando salvar lo que ya se está perdiendo, hacer como decía bien Diego, un paraíso separado, ¿no? En medio del horror, de lo que puede ser ese horror de esa época espantosa. Porque valga decir que, como decimos siempre, ¿no? En este sentido, la tradición está tan lejos de todas esas manifestaciones espantosas del siglo XX que realmente no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Es decir, la delicadeza pasaba por otro lado. Cuando Cioran le dice a Borges el último delicado, ¿no? Esa idea de que de alguna manera son personas que han quedado fuera de ese tiempo, ¿no? Marcándose, como bien decía Diego, en una Ferrara que no es una ciudad, ¿cómo decirlo? No es una de las ciudades cumbres de Italia, pero que tiene sí una delicadeza arquitectónica, histórica, no ha sido tan tocada, o sea, todavía preserva el brillo de la familia d'Este, que fue enormemente importante, ¿no? En Italia, como lo fueron, qué sé yo, ¿cierto? Todos sabemos los Medici, o como lo fueron los Colonna, o como lo fueron los Sforza, ¿no? Los de la Rovere, todas estas familias que hicieron a una Italia renacentista, y que marcan de alguna manera el símbolo de una elegancia que se está yendo, ¿no? De una elegancia, porque el mal gusto viene con la violencia, digamos, ¿no? Siempre está muy ligado a esto. El mal gusto que puede llegar a preponderar es el de la violencia, en ese sentido. Nicole comparto con Diego, es un ser enamorable. Claro, más que adorable. Qué sé yo, digo, claro. No quiero meterme en camisa de 11 varas, pero yo me enamoraría. Totalmente, Nicole. Tenía un colega que me decía, en términos no tan elegantes, me decía, ¿qué emociones me genera Emma Bovary, ¿no? ¿Cómo me eleva la temperatura? Lo decía muy vulgarmente. ¿Cómo me... Emma Bovary. Claro, bueno, exacto, qué sé yo. Bueno. Yo digo Micol. La Quijote femenina, claro, ¿no? En ese caso, pero acá Micol es un caso de una... Aparte, muy bien vos decías, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no lo acepta? ¿Por qué? Claro. Porque ella le dice, bueno, no quiero spoilear, no estoy spoileando, pero cuando ella se da cuenta, porque hay un episodio muy interesante, ellos están encerrados en una especie de habitación, de garage, no sé qué. En un coche antiguo. En un coche antiguo, tenés razón. Diego, en una nave. En una nave. Es verdad, no me había detenido en ese detalle. Están en un coche. Entonces ella le dice, no pasa nada. Él no se anima a confesarle su amor ese día. Al día siguiente ella se va a Venecia a terminar su tesis y se va por unos meses. Estudia en Venecia. Estudia en Venecia. Él también está estudiando, está haciendo su tesis, de hecho él termina su tesis ahí con el profesor Hermann, ¿no? Y entonces ella se va, sin avisarle, le deja una carta y él se queda como diciendo, ¿qué pasó? Estábamos tan bien, habíamos pasado un idilio, todo. Entonces ella vuelve de Venecia, vuelve para Pascua, la misma, vuelve en Pascua, hoy a Pesach,
Claro. Vuelve una noche, él la besa. Ujú. La besa así como furtivamente y ella lo rechaza, ¿no? Y ahí empieza, y lo dice el narrador, me di cuenta en ese momento que nuestra relación no iba a ser la misma. No, ¿Por claro. qué? Y le lleva un montón de tiempo entender por qué. Hasta que un día ella le dice, mirá, cuando esa noche en el auto nos quedamos encerrados, no sé, me di cuenta de que lo nuestro estaba pasando de una amistad a algo más. Pero vos y yo somos tan parecidos. Claro. Somos como hermanos. Hermanos, claro. Que no me hubiera gustado perder eso. O sea, en el fondo lo está cuidando. Exacto, ella sabe que viene el horror. No solo el horror, sino que un poco también, y lo voy a decir y vos sabés a qué me refiero, un poco también esa cuestión de que lo más bello del estado de ese enamoramiento es la añoranza. ¿No? Y Nicole lo entiende claramente, pero no así el narrador. No, y bueno, Porque el narrador hasta último momento dice... es mujer. Y él es hombre. Entonces el narrador está como diciendo, no, La pero yo... mujer lo entiende. Hasta el último momento dice, no, pero acá no te creo, acá hay otro hombre. O sea, no, claro. acá... No Él hay está otro en lo hombre. pedestre, no es Claro, eso. y ella está en el Astra. Claro. Le está claro, diciendo, mirá, Claro. hay una película, no me acuerdo de quién, no me importa, filmaron la película. Sí, el jardín de la Y oficina. ahí se mandan un macanón para mí. Sí. Y vos sabés a qué me refiero, Sí. ¿no? Porque hay una sospecha del narrador. Sí, no, y en no la tiene nada que película ver. lo muestran como de sí, fue... No, en la novela está construido de una manera tan bella, Sí. esa... ¿Y quién será el otro hombre? Y seguro que es tal. Sí, porque se empieza a tejer. Empieza a tejer, nunca lo dice, hasta que dice una frase. Claro. O sea, que Claro. Exacto. al final. Exacto. Es verdad. Yo Perdón, estoy un poco... No, es que realmente lo merece. Es una novela, como verán, por ahí estamos yendo y viniendo, pero realmente la historia es así, va y viene, y son Sí. unos meses. Unos meses. Exacto. Pero la construcción de los personajes, no hay grandes hechos. De hecho, hay capítulos en los que son Por momentos. eso te digo, es fácil de Es resumir. muy fácil de resumir. Por eso revela que la verdadera literatura nunca es resumible. ¿No es cierto? Cuando realmente la verdadera literatura nunca es resumible, porque dígame en 5 minutos el argumento de, no sé, del Quijote, y sí, uno lo puede resumir y decir pasó tal cosa y ya está a punto. Pero no es eso. Y en este caso, en el que hay una sutileza y un clima, Sí. hay la llegada del invierno es notable. El invierno. ¿No? exactamente. El verano es, la primavera y el verano son el tenis, ¿no? El invierno es la desolación. la desolación y es la Exacto. comprobación de que no va a pasar nada. No va a pasar nada. De En que todo todo caso, está condenado. Lo que pasa es terrible, Claro. porque es terrible. Claro que es terrible. Es una de las historias más duras de la historia de la humanidad, valga decir, uno de los momentos más duros de la historia de la humanidad, sin caer en la necesidad de narrar, ¿no es cierto? El horror. El horror, porque ya está. Ya está todo, ya lo lo conoce. tenemos, ya lo sabemos. Y aparte es un italiano, esta idea de que en el fondo, ¿no? Después del bombardeo volverán a salir las flores de otra manera, pero volverán a salir los bosques talados por la imbecilidad humana, no serán los mismos, pero, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿No? Yo cuando esos árboles, decía, el jardín, ¿no? ¿Qué se pierde? ¿Qué se pierde cuando vamos hacia el horror de lo utilitario? ¿No? ¿Qué se pierde detrás de la belleza de los seres humanos en torno de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de cada uno, de qué sé yo, más allá de la trascendencia y demás? Un jardín que todos añoramos. Recuerdo Chesterton, ¿no? El jardín secreto, ese, de alguna manera, ese lugar cerrado, ¿no? En el cual todos quisiéramos poder encontrar el paraíso, ¿no? Gran novela. ¿Querés leer lo del epílogo? Es lo que dice Nicole, ¿no? Porque hay toda
el narrador al final cuenta el destino de cada uno. Bueno, Alberto, su amigo, muere de un linfogranuloma. Sí, exactamente. El Malnate va al frente ruso y no vuelve. La familia Fisi-Cotini son deportados al campo de concentración. Todo termina. El último recuerdo que tiene, antes de contar el final, es lo siguiente. Lo cierto, porque recuerda una charla entre Micol, él y Malnate. Lo cierto es que como si presagiase su próxima muerte, y con la de ella, la de todos los suyos, Micol estaba continuamente repitiendo lo mismo a Malnate que a mí, que a ella su porvenir democrático y social no le importaba lo más mínimo, que el porvenir en sí lo aborrecía, ya que le prefería con mucho, bueno, esto está en francés, le vierge, le vivace, et le belle d'aujourd'hui. ¿No? La belleza del día, de hoy sería. La belleza de hoy. Y todavía... No, estoy sin lentes, digo. Le vierge, le vivace. Ah, claro, la virginidad, sí, la vivacidad y la belleza del hoy. ¿No? Del aujourd'hui. Aujourd'hui. Es difícil de traducirlo, aujourd'hui. Y todavía más, el pasado, el querido, el dulce, el piadoso pasado. Es una reaccionaria. Y como estas, ya lo sé, no eran más que palabras, las habituales palabras engañosas y desesperadas que solo un verdadero beso hubiera podido impedirle proferir, sean ellas, precisamente y no otras, las que sellen aquí ese poco que mi corazón ha sabido recordar. Recordar significa volver al corazón. Recuerdo. Claro. Recuerdo. Exactamente. Fíjense lo que le dice Nicole, o sea, está todo bien, si no me importa. No me importa. El porvenir, ¿qué me importa? Exacto. Mirar allá. Ah. El pasado. Esa adjetivación. La belleza de ese pasado que quedó. Siempre hay un pasado en todos los seres humanos. El dulce, el piadoso. Exactamente. Porque el pasado lo podemos recomponer. Exactamente. Lo podemos revisitar, lo podemos recordar. La virginidad del hoy. Fíjate, claro. Qué hermoso. ¿No? Esa cosa hoy. Que todavía no hemos tocado. No. Es el pasado y el presente. ¿No? Perdón, me fui de tema. No te fuiste. Yo voy a hablar de la otra, de una de las historias de Ferrara, que es Gli occhiali d'oro, o sea, Los anteojos de oro, del cual se hizo la película El hombre de los anteojos de oro con Philippe Noiret, que lo hace muy notablemente. Como verán, mucho más corta, es una nouvelle. En la versión que tengo yo tiene 126 páginas, es una nouvelle. Aquí hay el mismo tema, pero en otro sentido. La discriminación en otro sentido. Es la historia del doctor Fadigati, cuyo que está sugerida acá. Y acá se nombra el jardín. Sí, claro. Exacto, el entrelazamiento. De hecho, permitime, Diego, dice... Fadigati es... escucha. Athos Fadigati. Claro, Athos Fadigati, exactamente. Dice... Voy a tener que tomar un poquito. Y el abogado Lattes, el padre Bruno, no. Al recorrer la guía telefónica, donde los nombres de los israelitas aparecían inevitablemente acompañados de títulos profesionales y académicos, se llegaba a la conclusión de que era imposible emprender en Ferrara una política racial que tuviera alguna pretensión de seriedad. Ferrara era judía, por decirlo. Semejante política solo habría podido prosperar en el caso de que las familias del tipo de los Finzi-Contini, con aquel gusto suyo bastante típico de mantenerse aislados en su gran casa nobiliaria y de no comunicarse casi con nadie, él mismo, Nino, aunque conocía bastante bien a Alberto Finzi-Contini, nunca había logrado poner el pie en su magnífico campo de tenis privado, hubieran sido más numerosas, pero en Ferrara los Finzi-Contini representaban solo una excepción. Y además, ¿no desempeñaban también ellos una instituible función histórica por el mismo hecho de poseer el palacio de la avenida Ercole Primo y las tierras, así como un sistema de vida solitario, igual al de una antigua familia extinguida de la aristocracia de Ferrara? Bien, bueno, ¿cuál es la historia aquí? La prosa es exquisita. La historia es muy simple. El doctor Fadigati es un otorrinolaringólogo, ¿sí? Que no es originario de Ferrara, que vive en Ferrara, ha venido desde otra ciudad, y que
es un hombre, cuando llega a Ferrara, es un hombre de una edad joven todavía, y empieza a ser el otorrinolaringólogo de todas las grandes familias. De hecho, la descripción de su propio consultorio es de una elegancia, ¿no? Elegante, siempre sabe de arte, es un hombre, es una belleza de ser humano. Pero, ¿qué pasa? Pasan los años y no se casa. No se casa, hay muchas candidatas, no se casa. ¿Quiere usted escanciar, doctor? Yo quiero escanciar y esta vez vamos a tener el orgullo de decir que Patreon Irlanda auspicia a Irlanda. Irlanda nos dio lo mejor de los... El hijo de James. Claro, Jameson. Exactamente. Perdón si no estamos pagando marca, así que... No, lo hacemos en... Sí. Hemos decidido usar ciertos fondos, no solo para fundar un poco esto. Y en el medio de eso empieza a hacerse, obviamente, se imaginarán ustedes, los comentarios inevitables, porque este hombre no se casa, bueno, es un intelectual y demás. Hasta que el doctor empieza a hacer unos viajes y se empieza a mezclar con los estudiantes, entre los que está el narrador, a la universidad, porque él va por otros motivos, ¿no es cierto? Va supuestamente para estar haciendo algún curso y demás. Y empieza a relacionarse con los estudiantes. Y hay uno de ellos que lo empieza a acosar con el tema. Y el doctor, que parece un poco bonachón, es un tanto gordito, ¿no es cierto? Así, no parece darse cuenta, parece hasta cierto modo tonto en ese sentido. Pero malintencionado, por decirlo de una manera, se involucra con él. Bueno, se involucra y lo usa. Y eso lo lleva a la ruina. O sea, el doctor Fadigati termina siendo una víctima también de esa sociedad absolutamente, ¿cómo decirlo? Digamos que lo prejuzga de todas maneras y lo juzga muy mal, porque él también comete el error de mostrarse con este joven al que le compra auto caro, ¿no es cierto? Lo lleva de vacaciones a un lugar donde está toda la sociedad de Ferrara, y entonces claro, se imaginarán, ¿no? Todo el papelón, ¿no es cierto?, que esto representa. Hay un momento, dice, espérenme que encuentre la página, miren lo que dice de los italianos, dice: nosotros los italianos hemos sido siempre bufones, replicó sin mostrar haber advertido mi ironía. Podemos imitar algunas cosas de los alemanes, hasta el paso de ganso, si quieres, pero no su sentido trágico de la vida. Somos demasiado viejos, puedes creerme, demasiado escépticos y experimentados. Sí, claro, Alemania como una nación mucho más nueva que la bella Italia, ¿no? Ya Italia, bueno, puede caerse 1000 veces, y, en fin. Y luego, fíjense qué interesante esto, dice, espérenme un poquitito que estoy buscando así la página, pero en mi habitación, en el rincón donde había dormido, encontré más tarde un gran charco de leche. En el curso de la noche le había subido la leche, por eso no podía estarse quieta y se quejaba. Solo ella sabe los dolores que debe haber sufrido, pobre animal. Siguió hablando de la perra, de los animales en general y de sus sentimientos, tan semejante a los de los hombres, aunque tal vez más simples, más directamente sometidos al imperio de la ley natural. Yo, por mi parte, comencé a ponerme nervioso, preocupado de que mi padre y mi madre, que eran todo oídos, no supieran con quién hablaba. Estaba hablando por teléfono, narrador. Me limitaba a responder con monosílabos. Esperaba también que de ese modo él se viera inducido a abreviar, pero nada, parecía no poder separarse del aparato. Le confiesa, dice, una perra lo ha seguido en la calle, él está solo, ya está discriminado, y una perra lo sigue al doctor Fadigati, la lleva a su casa y la perrita se ve que tiene cría, entonces está llena de leche. Y dice, le dio leche a nada, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Claro. Es decir, se entregó, ¿no? Y le está rogando a él, ¿no?, que deje ir a alimentar, que no, está muerta de hambre, pero no importa, se entrega para dar alimento a su cría. Y en el fondo esa tragicidad
también está revelando de manera casi alegórica, podríamos decir, lo que ocurre con el doctor Fadigati. No voy a contarle el final, pero tengan en cuenta que, como bien lo hace Giorgio Bassani, ya desde el comienzo uno sabe que en el fondo una sociedad que condena a una persona sobre la base de ciertos gustos, que en última instancia no ofendían a nadie, porque valga decirlo, eran cuestiones personales, sociedad que todos lo habían aupado, que todos lo habían convertido en el mejor médico, terminan por darle la espalda. No por nada esto transcurre en 1938 también. Es decir, en el momento en que Italia se va a poner unos lentes oscuros y va a empezar a querer no ver lo que verdaderamente es. No quiero decir que... Yo creo que se equivocó en la Primera Guerra, ¿no? Perdón. Sí, totalmente. ¿No? Ahí tendría que haber estado del lado de Austria-Hungría, ¿no? Obviamente. Bueno, se unió con los otros, ahí metió la paz. Pero ya en la Segunda la cosa era más complicadita. Discúlpenme los que levantan el brazo, pero yo realmente... Sí. No, ya se había perdido todo, ¿no? Se perdió todo en el 18 cuando Carlos I Habsburgo se va. Otro día debatíamos, ¿no? Debatíamos ayer, sí, sobre cuándo se acaba Occidente. ¿Te acuerdas que en función de una charla que dejó con Jorge Ferri y demás? Y un poco, bueno, se plantea que en los años 60, pero ya está en la Primera Guerra Mundial, muchachos, no entendimos nada. Y un poco lo que sucede en el ciclo de Ferrara, o bueno, digamos en el imaginario literario de Bassani, de Lampedusa mismo. Sí, señor. Son los resultados, o si se quiere, la consecuencia inmediata de ese mundo que ya está. Ya está. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos queda? Ya no voy a decir recuperar, por lo menos recordar y poner en literatura. Es verdad. La belleza del mundo. Exactamente. Un mundo que fue bello. Y un mundo que estamos hablando, no estamos hablando de un mundo católico en este caso. Un mundo... A ver, sí, también, porque... Sí, un mundo armónico. Un mundo armónico. La armonía, la ecumene, ¿no? Un mundo en el que el concepto de armonía implica no la belleza, no, implica que está todo alineado, que está todo bajo el dominio de principios éticos, estéticos, morales, religiosos, espirituales, que lo único que han buscado es encontrar la trascendencia. Y eso ya no está. Eso se nos fue. Y hay que tener ¿cómo decirlo? Muchos huevos. No vamos a decirlo a la Argentina, aunque a muchos les moleste que puteemos tanto. A la Argentina hay que tener muchos huevos para decir, ya está, muchachos, listo, no va a volver. Lo único que nos queda es tratar de buscar, como si fuéramos arqueólogos, de quitarle el barro de la modernidad, darle un poco de brillo y mostrárselos a quienes no lo conocen. Yo pensaba hoy, una frase que cada vez que la digo me molesta a mí mismo porque parece muy snob, yo no entiendo cómo puede haber gente que no lea Bassani. Cómo hay gente que no lea Lampedusa, cómo hay gente que puede continuar, lo digo así, y hago el disclaimer, no, lo pienso y después me corrijo porque es muy autoritario lo que digo. El otro día, te comento esta situación. Estaba en el colegio, paso por un pasillo, estaba leyendo a Bassani en una hora libre, me encuentro con una profesora de literatura. Y tenía el Quijote y Bassani. Pues estamos preparando el seminario del Quijote. Qué duro, alma de Dios. Entonces, con esta profesora solemos hablar de libros y qué sé yo. Entonces, le muestro, le digo, novelón, le digo. Y me dice, no me suena ni el nombre. Está bien, que le muestre el Quijote y le diga novelón y me diga no me suena el nombre, bueno, estamos en problema. Que le muestre Bassani, lo entiendo. Pero sí, yo le dije, claro. Esto es un novelón. Y después entendí y digo, no los va a leer nunca. Entonces, bueno, un poco este programa, estos espacios son para decir, acá estamos. Estas son las cosas que hay que leer. Totalmente. Me dije a otra persona, tenés que ya dejar lo que estás haciendo e ir a leer la vida breve de Onetti. Andá y lea, porque me hizo una pregunta, ¿querés saber esto? Andá ya, dejá lo que estás haciendo y lee a Onetti, punto. Bueno, uno a veces se pone un poco autoritario con esas cosas, pero no sé si me explico. No, lo que pasa, claro que te explicás. Lo que me parece que ocurre es que uno se da cuenta
humildemente, que hay cosas que son soslayables en la literatura. Sí. Y que muchas veces en las carreras se ven como centrales. A mí me preocupa en ese sentido. Yo me pregunto, cuando uno ve literatura italiana, materia que yo tuve y supongo que en algún lugar todavía debe estar, se dice, bien, ¿qué hay que leer? Y bueno, Dante Alighieri, estoy de acuerdo, por supuesto. El Orlando Furioso, bueno, perfecto. Muy bien, ahí se puede pegar un salto y uno dice, vamos al siglo XIX, yo supongo que Manzoni, habrá que leerlo, supongo Foscolo, los grandes maestros Alfieri, qué sé yo, los grandes poetas de fines del XIX, y cuando llegamos al siglo XX, hay un esplendor de la literatura italiana. Pues en algún momento lo dijimos. Hay un esplendor, claro. Bassani, El Príncipe de Lampedusa, Calvino, Cesare Pavese, Dino Buzzati, el que me encanta. Papini, Giovanni Papini. Bueno, Papini, Goghi Magoghi, y el otro, y el libro negro. Yo digo, pero son libros que ya deberían estar siendo leídos. Las cartas. Vos sabés que no solo en literatura. Perdón, digo, Sciascia, ahí lo tengo. Leonardo Sciascia, un siciliano exquisito. Y no solo en la literatura, también en el pensamiento. Tenemos a Gillo Dorfles, tenemos a Mario Praz, tenemos a Italo Calvino otra vez, tenemos a Roberto Calasso. De pie. Digo, Italia, la literatura, la filosofía, Giorgio Colli, y los que emigraron. Estoy pensando, me gusta mucho, ay Dios, me gusta mucho y no me acuerdo el nombre, ¿no? Que grave. Hay un pensador italiano que murió hace poquito, grande, muy grande, que era un gran poeta y que sus libros, tiene un libro sobre el té, miren, para que vean, ya me voy a acordar, bueno, que me parece de un pensamiento tan exquisito en ese sentido. Es esa delicadeza. Son esas delicadezas, ¿no? Estoy pensando también en los grandes poetas, estoy pensando, por ejemplo, en Pier Paolo Pasolini. Pasolini es una cosa que realmente hay textos de Pasolini que son de una exquisitez notable. Qué sé yo, no sé. Ceronati, ahí me acordé. Impresionante. Y que lamentablemente o están editados en una sola editorial y son carísimos, porque generalmente los tiene el amigo Juan Carlos Acantilado, ¿no? Pero conozcan a esta gente, Bassani es más fácil de conseguir. Sí, es más fácil. Está en Acantilado. De hecho está en Seibarral, mirá. Bueno, esta edición está en Seibarral, pero ahora la claro, yo tengo, miren, tengo Los Anteojos de Oro, lo tengo en una ediciones de bolsillo, que a veces sabés qué cuerno era, pero son conseguidos, incluso en internet se consiguen las historias de Ferrara, vale la pena porque son delicados, son personas de una... Y de una prosa de Gran 7. De la Gran prosa, 7. Digo, insisto, es hipnótico. Sí, leerlos es hipnótico. Igual que El Príncipe, ¿no? El Príncipe de Lampedusa. Yo la he leído tantas veces, El Gato Pardo. Yo me debo una relectura, pero lo de Finzi Contini la voy a conseguir, porque esta me la prestaste, que te la devuelvo en este momento. Porque si no por Rini después me manda matones a mi casa a amenazarme. De hecho, hoy te acabo de devolver otro libro italiano. No lo puedo creer. Historia del Fantasticare de otro. El Emile Zola. Le hemos dedicado un programa, vayan a ver el programa del Emile Zola. Son esos pensadores que... Benedetto Croce, aunque tengamos Croce, pero obvio, pero no importa. El hecho es que uno piensa en la cantidad de pensadores que se ven en la universidad, y está muy bien, no saquen a nadie, yo no sacaría a nadie, pero por favor, sumen a estos tipos, sumen a los otros, que tienen la particularidad justamente de que piensan de otra manera. Tienen una mirada totalmente diferente. Si estamos repitiendo las mismas historias, y valga decir que la propuesta en torno de lo femenino es impresionante. Incluso Diego, en El Giardino, hay un momento muy bonito. ¿Lo viste lo del Imperio Austrohúngaro? Lo pasé porque... Que le dice cuando brindan, sí. Brindan, ¿no es cierto? Y les dice, esto es una bebida austríaca, porque ellos tienen como una cosa, como una admiración. Y claro, porque es la Italia que fue parte, ¿no? Fue parte. Les recuerdo que el norte de Italia y el sur, ¿sí?
estuvo a favor de... Claro, estuvo a favor. A la guerra, ¿saben cómo lo llevaron? Le ponían un arma acá porque ese querían... momento de la impunidad porrinesca. No, claro, cuando fuimos un imperio, Dios mío, por favor. Bueno, y después me tengo que escuchar cada cosa. Y leer cada comentario, en fin. Cada comentario que me hacen, no entendieron nada en torno de realmente. Pero bueno, a pulir la piedra, a seguir leyendo, que para eso está la última página. Totalmente. Estamos llegando a fin de año muy contentos con este proyecto. Queda poco, ya no nos quedan cuántos, 7, 8 programas. No sé si llegamos. Estamos ahí. Pero vamos a tratar de cerrar el año con 25.000 suscriptores. Estamos bueno, ahí nomás. Pero este año cerramos con 25.000. Qué lindo. Un cuarto de siglo. De siglo no, de 100.000 de milenio. Bueno, un calpa, directamente. Calpa. Me hiciste acordar, nos falta... la señora Gorodilla. Exactamente, ya iremos con eso. Sebastián, un placer. Lo mismo. Gracias por estar allí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves con el hilo de Ariadna o lo que sea. Y gracias. Sigamos leyendo. Lean a Giorgio Bassani. Que no se van a arrepentir. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir. Unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. ¿Quieren saber dónde están los libros? ¿Cuáles son los, por ahora, 4 libros? 1 en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y 1 escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, bueno, empiezo por el de coautoría. El de coautoría es este: Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso, y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Exactamente. Es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Muy bien. Voy por el tercero, que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El Sacrificio del Héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2015, la primera edición. La primera edición, tanto ya. No, apagó la luz. El fulgor mítico, no pasa nada, porque me estoy quedando... No importa. Se ve bien acá El Sacrificio del Héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El Sacrificio del Héroe. Y recién salido del horno, tenemos está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, sí, por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros,
La metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias, y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós, gracias.